Bienvenidos todos a otro capítulo aquí en el canal Blessed with Advice. Tenemos un invitado desde Argentina. Es un honor, lo conocí en un servicio donde él profetizó y nada, es un privilegio presentarle al profeta Matías Cineros. ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos los que van a ver este podcast. La verdad que es una bendición poder estar con Christopher aquí y bueno, una experiencia más que podemos compartir y espero que todo lo que hablemos sea de mucha bendición para todos ustedes. Por igual, antes de empezar, le vamos a dejar sus redes sociales aquí arribita para que lo puedan seguir, puedan ver esas profecías que vienen a pasar y de la maravilla que Dios está haciendo en la vida de ustedes y por igual a través del profeta Matías. Matías, vamos a empezar del inicio. Cuéntame cómo fue tu crianza, de tu niñez. ¿Siempre fuiste cristiano, católico? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo vengo de familia católica. Okay. Yo me entregué al Señor a los 8 años. Frente a mi casa había una escuelita dominical, se le decía. No sé si acá le dicen, pero allá en Argentina hacían todos los sábados por la mañana una iglesia para niños. Pero ¿Un catecismo? No, pero católica, evangélica. Ok. Que todos estaban allí. Iban todos los niños a escuchar la palabra de Dios, a hacer dibujitos, todo lo que hacen los niños. Y lo más loco de todo, que daban desayuno ahí. Y nosotros veníamos de una familia muy humilde, de bajos recursos, escasos recursos, y yo iba más por la comida que por Dios. Oh, wow. Pero Dios empezó a trabajar en mí, Dios empezó a prepararme, y después de eso llega mi mamá, enferma de cáncer, y cuando ella se enferma de cáncer, yo ahí me entrego completamente a Dios. Y bueno, Dios no la sanó, sino se la llevó, pero también me dejó una promesa de que terminara mis estudios y que nunca me aparte del camino de Dios, porque iba a ser un gran siervo de Dios. Y esas fue las palabras de mi mamá, sus últimas palabras, y su mamá falleció. Se fue con el Señor cuando yo tenía 8 años. Yo cumplí mis 8 años en mayo y ella falleció en septiembre. Y fueron momentos duros, pero ahí caminé con el Señor desde los 8 años. La verdad que fue una experiencia muy bonita, caminar con el Señor desde pequeño. Sí. ¿Puedes recordarte de las primeras semillas que se te plantó a ti para ser parte del Señor? Hace poco estuve hablando con la que yo digo que es mi mamá, que es la que me presentó el Evangelio a mí, la hermana Susi. Que, bueno, saluda a Susi ahí. Estamos orando por ella, que está ya es una edad avanzada. Okay. Toda su vida se dedicó a servir a Dios, lindó sus casas, sus patios, y en la casa de ella tiene un jardín muy grande al frente de su casa. Hubo un gran avivamiento ahí. ¿Qué? Es impresionante que muchos, como es un pueblo, no lo cuentan. Yo, ahora que me doy cuenta, hubo un gran avivamiento. Un pastor que tenía una Ford 8 vieja, pero antigua, que andaba con aceite quemado, o sea, que fundida la camioneta, y lo frenaban los ángeles. Y el pastor, me acuerdo que tiene unos brazos así de grandes, porque el timón, el volante, estaba forzado, ¿verdad? Duro, sí. Y la dirección tiraba para cualquier lado. Y la caja de atrás no era de él, era de una caja china, pequeña. 8 cilindros la camioneta y todo, era grande. Un transforme. Y él tiene 7 hijos. En ese tiempo eran pequeños todos. Sí. Y él con 2 parlantes, 2 bocinas y una guitarra empezó a predicar el Evangelio. Él predicaba llorando como Gigi Ávila. Predicaba así, y la verdad que hubo un avivamiento que las personas, cuando eran tocadas por el Espíritu Santo, caían encima de las rosas, porque era un jardín. Había rosas con espinas y caía la gente. Hoy, actualmente en el barrio, no sé si dicen barrio ustedes, en el barrio donde yo me crié, más del 90% hoy congregan diferentes iglesias gracias al pastor. ¡Wow! Yo tenía 9, 10, 11, 12 años, y me acuerdo que la policía venía a buscarlo al pastor, porque el pastor hacía 7, 8 días de campaña, y toda la noche había campaña.
en la casa de la hermana Susi. Sí. Y la policía venía a buscarlo porque los brujos se manifestaban a 500, 700 metros del evento, se manifestaban y se querían matar porque todo el trabajo que hacían era para que ese pastor se muriera y no podía. Y el diablo dice que los golpeaba, aparecían todos golpeados, estaban en un lugar, un monte estaban, y el pastor iba, y yo, curioso, siempre me metí y fui para ahí. Y cuando iba para ahí, yo podía ver a los brujos, revolcarse en el piso, el demoniado gritando, diciendo, no, yo te tengo que matar, ahora me tengo que morir. Vivimos un avivamiento donde gente era convertida, gente traía su droga, jóvenes traían su droga, todo. Y la entregaban ahí para entregarse al Señor. a Dios, y Sí. hoy son evangelistas y pastores. Oh, wow. O sea, tuvimos un gran avivamiento y estos días hablaba con ella, la fui a visitar, hablando con ella, yo le preguntaba, digo, pues hay cosas que en niñez no me acuerdo. Y ella me dijo que unos pastores, profetas de México vinieron a la iglesia y me dijeron que yo lloraba, recibía mucho de Dios, que iba a ser profeta y iba a viajar por las naciones. Esa fue la primera vez Primera profecía. La primera profecía que se te había hablado a tu vida. Ella me lo recordó a mí, yo no me lo acordaba, yo tenía 8 años. Pero te habían profetizado lo mismo después, ya cuando tenía 11 años. Ok, sí, por eso te pregunto, porque lo había escuchado una de las clases. Cuando tenía 11 años, vino un profeta a nuestra iglesia que en ese tiempo no recibían profetas. En ese tiempo eran evangelistas, y ese profeta vino disfrazado de evangelista a la iglesia. Oh, wow. Y lo más loco de todo, ¿sabes por qué le creíamos? Porque no había redes sociales. Hoy en día todos profetizan por nombre y apellido, y hoy hay muchas facilidades de profetas porque hay muchos profetas, porque hay mucha información en internet. Sí. Pero en ese tiempo no existía internet, en ese tiempo había cartas, en ese tiempo era el Messenger, que era lo único que había, y el que tenía internet en la casa era un milagro. Sí, era un privilegio. Era un privilegio como la televisión. Y recuerdo que él me llamó por nombre y me profetizó cuando mamá murió, qué es lo que me dijo mi mamá. Y yo siempre desde pequeño, yo le decía a Dios, si eres real, toda la noche iba al fondo de mi casa y decía, si eres real, que mañana me despierte mi mamá. Como quería que me resucitara mi mamá. Que fuera como un sueño. Que resucitara a mi mamá como él resucitó a Lázaro. Porque la Biblia, en la iglesia nos enseñaba que Jesús resucitó a Lázaro. Sí. Cosas. Y un día él vino y me dijo, veo un muchacho que está al fondo de su casa, veo esto. Y cuando yo digo eso, wow. Y ahí nadie sabía esas cosas. Solo yo, de los 8 a los 11 años. Y me dijo, no llores más porque tu madre Teresa está en mi presencia, y me empezó a hablar. Y ahí me profetizó que iba a ser profeta, que iba a viajar a las naciones. Y ahí empecé con este pastor frente a mi casa, fuimos por todos lados a predicar, éramos como evangelistas. En ese tiempo éramos muy de Carlos Anacondia, el evangelista argentino de nuestro país, y éramos sal fuera Satanás, escúchame bien Satanás, te reprendo Satanás, y era todo esa movida. Y lo que más me impactó es que en ese hambre, entre 5 jóvenes de diferentes iglesias nos reuníamos a orar todas las siestas, y un día nos visitó el Espíritu Santo en una vigilia, y después en horarios de la siesta nos visitó y empezamos a profetizar a los 16 años después que me bauticé, porque mi familia no era cristiana, mi familia era católica. Yo estuve esperando muchos años para que mi familia, ya siendo predicador, mi familia todavía no se había convertido a Cristo. Oh, wow. Y para ese entonces, cuando te profetizaron, ¿tú entendías lo que era ser un profeta a las naciones? Es más, si yo hubiera sabido de antemano todo lo que pasa un profeta, no hubiera aceptado el llamado. Wow. Ahora ya tenemos la semilla que fue puesta en ti de Jesús, y la segunda profecía, que ya cuando tenía más conocimiento de la palabra. No, más que segunda profecía, cuando Dios me llama al ministerio, me llama luego de una vigilia que tuvimos con la iglesia. Yo andaba enamorado de la hija del pastor, me acuerdo.
llegó un momento en que muchos jóvenes se desafiaban a peleas por la hija del pastor. Estaban mucho compitiendo Claro, por ella. Okay. peleando, no Sí, compitiendo. sí. Bueno, ya lo Y recuerdo que fue muy loco porque me impactó muchísimo que ese día llegó un muchacho nuevo a la iglesia que venía por ella y fue el primero que fue bautizado sin aceptar a Jesús, sin haber congregado nunca, recibió al Espíritu Santo ese día. Fue el primero, dijo, pastor, ¿qué me pasa? Tengo fiebre. Y el pastor dijo, no, no es fiebre, es el Espíritu Santo que reposó sobre ti, y que empezó a hablar en lenguas. Wow. Ahí, y empezó el Señor a visitarlo a todos, y al último fui yo. Y cuando cuando llega el Señor en mi vida, yo pensé, digo, bueno, todos están así, yo me voy para hablar con la hija del pastor por ahí. Pero ese era mi pensamiento. Y de repente me siento una mano caliente en mi espalda. Yo pensé que era el pastor, pero no era el pastor. Y caigo de rodillas. Y ahí recibo el Espíritu Santo. Como que me humilló un poco y recibí el Espíritu Santo. Y cuando recibo el Espíritu Santo, empiezo a hablar en lenguas. Toda la noche, de la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y ese día el pastor dijo, bueno, quédese en una habitación que él tenía. Nos quedamos con un grupo de varones. Y yo no tenía sueño y agarro la Biblia. Y cuando abro el libro de Hechos, cuando se elige el sucesor de Judas, y dice que la suerte cayó sobre Matías. Y yo no sabía que el nombre Matías estaba en la Biblia. Era joven y yo sentí que Dios me llamó por mi nombre. Salí corriendo al comedor donde estaba el pastor y dije, Dios me habló. ¿Y qué te dijo? No, me llamó por mi nombre. Mi primera vez que escuché a Dios fue en la Biblia. Y ahí sentí que Dios me llamó. Ahí sentí que Dios me habló y ahí empecé a profetizarle a todo el mundo. Obvio que poca experiencia, poco conocimiento, en la ignorancia de lo profético, empezaba a mirar el pecado a la gente, lo juzgaba a todos. Yo cuando veo gente que de repente empieza a decir, pastor, ese está en pecado, todo, digo, bueno, este está en el principio, porque empieza el celo de Dios, pero si continuamos, es más, yo siempre digo, si un profeta, uno que inicia siendo profeta, no experimenta la gracia, condena, porque empieza a ver más el pecado que lo que Dios quiere hacer con la persona. Y en vez de edificar, destruimos o lastimamos. Esos fueron mis comienzos, pero ahí fue que empecé, y de ahí no recibí más profecías, porque caminé en la palabra. Y yo siempre digo que cuando alguien camina en la palabra, que Dios le habló, no hace falta más otra profecía, porque está caminando en lo que le dice. Cuando muchas veces Dios te repite 3, 4 veces lo que te dijo de hace 10 años atrás o hace 5 años atrás, y te viene a hablar varias veces a través de profetas o de personas, es porque no estás caminando en ella, no estás haciendo caso, no estás obedeciendo. Por eso hay gente que busca profecía. Yo esquivo la profecía, porque cuando Dios habla siempre hay un problema. Pero para mí un problema, otro problema, otro ataque, pero también vemos detrás de todo eso la bendición de Dios, ¿no? Pero muchas veces me pasa eso, que yo no recibí profecía. Sí, me fueron hablando, me fueron diciendo, guiando en el camino, pero caminé en eso. Yo siempre soñé ser evangelista y ser pastor. Nunca, más, acepté el llamado de ser profeta cuando empecé a profetizar. Antes no. Cuando empecé a ejercer el ministerio, allí empecé a tener con mayor claridad las cosas. Por eso yo siempre digo a los muchachos, caminemos, pero aprendamos un poquito más de las cosas. Pero así comenzó mi vida en ministerial. A los 18 años empecé a viajar, porque era menor de edad, no podía salir. Sí. Y de los 18 años que predico por diferentes partes del país, otros países. Como misionero también me fui varias veces. Me gusta hacer viajes misioneros. Es algo que cada tanto tengo ese desafío de hacerlo. Oh, wow. Lo siguiente que te quería preguntar, ya tenemos de los 8 a los 11 años, ¿verdad? Y luego para los 18, cuando puedes viajar, ¿cuándo fue la primera vez que te tocó profetizar o mejor dicho, dar un servicio? ¿De predicación? La primera vez que prediqué yo era tartamudo. Me costaba pronunciar algunas palabras, sí, que a veces se nota, pero yo
decir, la primera vez que prediqué fue a los 16 años, 17, ya para 17 años en mi iglesia. Y se llenó la iglesia porque el mudo iba a hablar. Pero no pronunciaba bien las palabras. Y de repente Dios estuvo ahí, me respaldó, fue mi primera prédica. No me preguntes qué prediqué, no me acuerdo. Sí. Pero me pasó que prediqué la primera vez y después ya empecé a viajar a ciudades a 2 horas, 4 horas, 10 horas de mi casa, de mi ciudad, y empecé a predicar ahí. Bueno, mis primeras prédicas como todo principiante, predicaba, me acuerdo que yo siempre decía que Daniel estaba en el horno de fuego y nada que ver, ¿viste? pero cosas así, ¿viste? Principiante porque iniciamos muy temprano la cosa. Iniciamos sin un mentor, sin alguien. Yo creo que crecí aprendiendo de mis errores que más que de las correcciones. Porque la Biblia dice que corrige porque ama. Y yo crecí aprendí a caminar solo y estudié, me preparé en lo profético, pero sí, hemos caminado, hemos aprendido los golpes bastante tiempo. Ok. Y para aquel que no sabe lo que es un profeta, dar una definición de lo que es un profeta. Mira, un profeta es un enviado de parte de Dios, es una persona que habla bajo la inspiración divina de parte de Dios y suelta un mensaje no como los brujos. Los brujos te dicen lo que quieres vos saber y los profetas te dicen lo que Dios quiere hacer. So, la diferencia de lo que tú estás diciendo, lo que acabas de decir, es uno tiene a Dios y el otro no tiene a Dios, y otro te dice lo que tú quieres escuchar y Dios te dice... Algunos van a los brujos para decirte te está engañando. Sí. ¿Me entiendes? Pero te están engañando, te están haciendo esto, pero Dios te dice todo lo contrario. Dios te dice, voy a restaurar tu matrimonio, lo voy a liberar, lo voy a levantar, lo voy a cambiar y van a servirme. O sea, siempre va a mostrar su propósito. La voz de Dios tiene claridad. La claridad es cumplir su voluntad y su propósito. Ok, listo. No, gracias por eso, porque incluso me aclaró un par de cositas a mí. ¿Cuáles son dificultades que vive el profeta diario? Por ejemplo, como acaba de decir hace un ratito, que si hubiera sabido que esto era así, no hubiese... Pregunta, ¿no? Uh-huh. Mira, hay muchas. En una, el estado emocional del profeta. Ningún profeta, diría en Argentina, no sé cómo, todos los profetas son raros. Cada uno tiene un estilo de profecía, porque la diversidad, hay estilos, algunos son eufóricos, otros son más melancólicos, otros son más espirituales, son diferentes cosas. Pero el estado emocional del profeta, digamos que todos los profetas son raros, y ninguno, somos raros todos, y ninguno está entero, digamos, emocionalmente, porque nos juegan las emociones. No porque enchufamos nuestras emociones con las cosas espirituales, sino que el ministerio profético para muchos dicen que es muy solitario. Es como yo lo comparo, perdón la comparación. No, pero es tu comparación, es lo que tú vives, es lo que yo tú digo sientes. esto, que el profeta es como un político, cuanto más poder tiene, menos amigos tiene. Ok. No, está bueno, se entiende. Más solo está. Uh-huh. Cuanto más Dios te usa, a veces más pequeño es tu círculo. Pero el error de los profetas, por la soledad interna que tienen, se involucra. Y cuando se involucra, ahí termina dañando o termina siendo dañado. ¿Entiendes? Uh-huh. Cuanto más expuesto es, por eso es como, yo lo comparo como un político que tiene más poder político. Cuando tiene un cargo, todos están por lo que les puede dar. Y su lealtad, no, su fidelidad, porque lealtad es otra cosa, su fidelidad está hasta donde tú le des. Lealtad es que aunque no le des, sigues. ¿Me entiendes? Uh-huh. Por eso Jesús tenía fieles, pero no tenía leales. Oh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Fieles somos todos, porque Dios nos bendice. Job fue un hombre leal. Job fue leal porque aunque Dios le dio todo, después le quitó todo,
Él estuvo ahí. Ujú. Y el estado emocional del profeta es como una montaña rusa. Un día puede estar bien, otro día está mal. Lo he escuchado eso. Sí, Sí, sí. sufrimos aislamiento, con las dificultades que vivimos, muchas veces que hay gente que nos quiere ministrar, que nos quiere hacer sanidad interior, que no, que falta de carácter. Es que los profetas de verdad, que están conectados con Dios, viven cosas. Por ejemplo, un profeta a veces, digo, "Uy, yo estoy loco, pero estoy hablando con alguien que me está mintiendo". Pero imagínate, pero la gracia me dice, perdónalos y sigue, yo lo acepto igual. Es como lo que Dios, como lo que Jacob hizo, bendijo a los hijos de José y dijo, yo bendigo a quien quiera. Así es Dios. O sea, a veces nosotros preguntamos, pero ¿por qué lo usas a él? Y a veces, y te uso a ti, ¿no me entiendes? Pero sufrimos muchas veces el estado emocional, por eso la mayoría tiende a tendencia a engordar. Porque es un refugio y la Biblia lo dice que no. La Biblia habla del perezoso, del ocioso, el proverbio lo dice. Y a veces vemos no solo en los profetas, sino en pastores que de repente el estrés los lleva a engordar porque se refugian en la comida, porque están aislados, son solos. ¿Me entiendes? La soledad no es mala, estamos con el Señor, pero como somos seres humanos, la carne. La carne necesita de estar, ¿me entiendes? Pero pasa, suele pasar. Y otro de los ataques es que muchas veces las dificultades que vivimos es que nadie nos entiende, somos muy solitarios, y porque estamos adelantados. En mi caso, gracias a la gracia de Dios y a lo que el Señor nos dio, y los años de experiencia, yo en mi caso tengo desarrollado una parte de que otros no, otros sí, otros mejor que yo, que sabemos qué es lo que nos va a pasar antes de tiempo. Y eso es una ansiedad. El saber, sufrimos, algunos profetas sufren ansiedades, porque la ansiedad es el temor a lo que viene, pero nosotros sabemos lo que viene. Y a veces somos imperfectos y nos equivocamos igual. Y por igual me imagino que la paciencia también toma su rol ahí, ya que... Sí, somos muy impacientes. Okay. Sí. Y también por causa, algunos, yo quiero romper un mito, porque hay muchos pastores que dicen, no, el profeta no tiene carácter, porque confunden el carácter con las emociones. Nosotros los profetas sufrimos una montaña rusa de emociones. Lo mismo lo puede decir Elías. Un día estaba con Dios y otro día se quería morir. Sí, sí. Un día estaba encerrado en la cueva y Dios mismo lo hizo pasar por el viento, por el tornado, todo, y después por un silbido apacible estaba en la voz del Señor. O sea, Dios dijo, yo no soy tan así, yo soy de esta forma. Y algunos pastores nos dicen, no, al profeta le falta carácter, y hablan del carácter cuando no conocen los estados emocionales que vivimos. Porque imagínate, nosotros servimos a Dios, pero hay gente que nos usa. Sí. Nos usa para decir cosas. Es más, yo he entrado a la nación de Estados Unidos y he conocido muchísima gente muy, muy tremenda de Dios, muy temeroso de Dios. Pero también he conocido a otra cara donde te dicen, profetiza esto y necesito unas finanzas para que traigan finanzas. O sea, piensen que el profeta es el recaudador de finanzas y después cuando no te sirve o no le rindes, te descartan. Nosotros vivimos eso. Porque de repente sos de tremenda bendición y después te encontramos que los mismos pastores te sacan en cara a través en una mesa hablando mal de ti cuando Dios nos usó para bendecir y después te lastimas. Vivimos esas tradiciones y esas dificultades que uno vive, que el profeta que no experimenta la gracia no sabe perdonar, y todos los días tenemos que perdonar nosotros, pero entendemos que somos instrumentos de Dios, no del hombre. Yo, corrígeme si estoy bien en lo que te voy a preguntar. Todo el mundo puede profetizar en una atmósfera donde se siente el espíritu moviéndose. Sí, todos podemos profetizar, porque la Biblia dice que, es más, yo creo que viene un buen tiempo. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Hubo unos años, en los años 60, 70 y 80, donde hubo un avivamiento evangelístico muy fuerte.
80, no, en los 90 también. Después de los 60 empezó a haber el movimiento evangelístico muy fuerte, donde lo que más me impacta es que años atrás las cosas van cambiando y en lo profético también va a cambiar. ¿Por qué? Porque antes toda la multitud iba a escuchar a un evangelista. La multitud se llenaba el estadio a escuchar a un evangelista. La iglesia, ¿sabes por qué? Porque la iglesia no estaba equipada para evangelizar. Después cambió eso. La iglesia se preparó, se capacitó. ¿Y qué pasó? Ahora, ¿qué pasa? Ahora las multitudes evangelizan. Antes la multitud iba a escuchar a un evangelista. Ok, ya, eso hizo un 180. Claro, Ya cambió. ahora cambió, ahora la multitud sale a evangelizar. Sí. Ahora tenemos herramientas. En lo profético hoy todo el mundo va a escuchar a un profeta. Correcto. Pero la Biblia dice que en los postreros días Dios derramará de su espíritu. La cosa no es de los profetas, la cosa es del Espíritu Santo. Amén. Nuestra voz no se compara a la voz del Espíritu Santo. Y que toda carne profetizará. O sea, todo aquel que recibe el Espíritu Santo puede profetizar, y profetizar es declarar una palabra profética. O sea, es declarar algo que está escrito, algo que anunció. Ejemplo, ¿quién profetizó en la Biblia? Hay muchos. Pero alguien que profetizó fue Pedro. En el Nuevo Testamento se puso de pie, dijo, como está escrito en el libro de Joel, así dice el Señor dice esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es un versículo que ya estaba en Joel, pero él lo tomó en primera persona y profetizó, pero ya lo estaba experimentando. O sea, en el nuevo mover ya se va a terminar. Es más, la Biblia dice que las profecías van a menguar. Sí. Ahora, se van cumpliendo. Ahora, todos podemos profetizar porque hoy el Espíritu Santo se está derramando sobre todos. Claro. Todos vamos a profetizar, pero el profetizar en un ambiente donde esté la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo y profetas profetizando, seguramente Dios te use a ti, Dios use a otro hermano, pero eso no amerita ser profeta, porque fue un momento oportuno, una situación específica donde Dios necesitó hablar a alguien a través de la boca de alguien. Y a veces puede ser muy preciso, muy exacto o con información clara. Espérate, vamos para allá. Perdón por interrumpirte, pero vamos para allá. Vamos a entrar a esos detalles, como por ejemplo los nombres, los números, cuando se profetiza. Y nos va a dar algo porque hay un instituto de profecía que le vamos a dejar a través de las redes para que lo puedan seguir y puedan aprender más al que le interesa la profecía. Matías, ¿qué tipos de profecías se puede hacer? Por ejemplo, yo tengo un entender de que se profetiza por sueños, por visiones y ¿qué más? Mira, yo siempre digo esto: todo sueño, toda visión tiene que tener la voz de Dios. El que no tiene la voz de Dios pasa por procesos. Mira, José tuvo un sueño, pero la Biblia no lo define como soñador, porque al final de todo, José, lo que lo llevó a cumplir su sueño no fue el sueño, fue su don. Él tenía un don de interpretar sueños. Uh-huh. ¿Me sigues? Sí. Ahora, a lo que voy es que... perdón, me perdí. La pregunta era... La pregunta era los diferentes tipos sí, de ahí voy, profetización. perdón, me perdí. Sí. José no escuchó la voz de Dios, por eso pasó por lo que pasó. Él conocía el sueño, pero no escuchó el mensaje de Dios. No interpretó el sueño, la voz de Dios en el sueño. Todo sueño, o sea, la gente, muchas veces Dios puede hablar en sueños, pero yo tengo dos formas prácticas: su voz y su palabra. Yo siempre digo, cuando Dios le habla mucho en sueño a alguien, porque duerme mucho y ora poco. Es una forma de decir mía. Pero yo creo en los sueños, pero son sueños no místicos. Hay sueños místicos. No, yo soñé con un toro y una vaca y que esto, que el otro. Sí. Hermana, deje de comer frijoles anoche. Esos frijolitos. Pero en este caso lo profético es más simple, práctico. Dios te habla en visiones. Cuando Jeremías dijo, Jeremías, ¿qué ves? Yo veo una vara de almendro, dijo Jeremías. Bueno, bien has visto. Estaba la visión y estaba la voz. O sea, Dios habla siempre, pero lo más práctico es que Dios habla
a través de la Biblia. Conocer la voz de Dios es conocer lo que dice la Biblia. Y para aquel que quiere profundizar y quiere escuchar la voz de Dios, ¿qué tú le puedes decir? Para escucharla hay que conocerla. No sé si te pasó a ti que cuando vos tenés un bebé, ¿cómo se llama tu bebé? Gabriel. Gabriel. Sí. Si yo le digo Gabriel, él no va a reconocer mi voz. Si tú lo llamas, le dices Gabriel, él va a venir corriendo a ti. Sí. Bueno, porque conoce tu voz. Comparte, pasa tiempo con vos. La identifica. Vive con vos. Uh-huh. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando estamos cerca de Él, vamos a identificar la voz de Él. Vamos a conocerlo. ¿Y cómo estar cerca de Él? A través de la Biblia. Otra cosa no puede haber. Encima hay gente que lee más libros proféticos que la Biblia. Wow. Se pasa leyendo tantos libros horas y la Biblia no la lee. Cuando en la Biblia está con claridad. Pasa que la gente tiende a tener una parte que, se perdone que lo pueda decir fuerte, pero lo voy a decir muy mediocre. Busca lo fácil y no busca lo profundo. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Y pasa muchas veces esas cosas. Ahora, si nosotros nos profundizamos en la Biblia, conocemos su voz, y al conocer su voz, la vamos a identificar cuando nos habla. ¿Escucharon eso? Vamos a seguir con la pregunta luego, ya a finalizar el video, pero vamos a seguir con tu vida. So, ya empiezas a viajar. Con lo que entiendo, lo que hablamos fuera de cámara, te apartaste. Cuéntame. Bueno, yo tengo una historia. Es dura, pero pasé un proceso donde yo con un punto donde yo tengo siempre esto. Yo siempre digo esto. Cuando Dios nos usa, el hombre nos promociona. La fama viene. La fama del hombre, la gloria es de Dios. Amén. Pero a veces yo me acuerdo que cuando empecé a ser usado por Dios, muchos pastores me invitaban. Y yo entré a viajar tanto que a veces confundimos la agenda nuestra con la de Dios. La agenda de Dios es totalmente diferente a la agenda. Porque algunos piensan que fruto es cuanto más viajas, o cuanta más agenda tienes, o cuanto más iglesia visitas. El tema es que muchos, estuve en la iglesia de fulano de tal, una iglesia prestigiada. Estoy dando fruto, no es eso. Y yo he viajado tanto que he descuidado la presencia de Dios, no preparaba sermones, repetía los mismos sermones en todas las iglesias, en todas las congregaciones, no tenía un tiempo de intimidad porque subía un avión, bajaba a otro, llegaba a esta ciudad, iba a otra ciudad, iba a otro país, llegué de Argentina a Europa, hay 15 horas de viaje, llegué a ir en una semana 2 veces ir y volver a Europa, por ir a predicar, y así estando tiempo y pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y en eso muchos me decían, tened cuidado, y yo toda mi vida traté de agradar al hombre más que a Dios. Pensé que agradando al hombre de Dios, agradaba a Dios. Y en eso que me hablaba, me decía, tened cuidado, me aconsejaban, y yo, ¿sabes cómo lo tomaba? Que creo que muchos se van a sentir identificados. Cuando Dios te empieza a usar, hay gente que sí verdaderamente de corazón te quieren advertir. Hay un dicho en Argentina que dice que el que se quemó con leche ve la vaca y llora. Es un dicho real. Sí. Y hay gente que se cometió errores y te enseña. Y me decían, tened cuidado con él, tened cuidado con el otro. Y sabes que yo decía, este me tiene celos, este me tiene envidia. Y sabes que cuando uno crece y está en el auge, no sé si entiende la palabra auge, o cuando están en las nubes, o cuando están frente a muchas luces, en ese momento el consejo para muchos, porque se la creen, el consejo de muchos es envidia y la corrección es celo. Porque vos nunca vas a aconsejar a un profeta o a un pastor que está allá, porque piensa que sos celoso o que lo envidia lo que tiene. Pero en realidad me estaban advirtiendo a mí que me estaba por acontecer algo. Y en el 2020 me disciplinan porque caí en pecado, me disciplinan. Fue bastante fuerte la situación donde fui expuesto y de la forma que
que lo hicieron no me gustó, pero bueno, la tuve que aceptar. Pertenecía a una institución y yo entendí algo. Las instituciones tienen la capacidad de disciplinar, pero no de restaurar. Una institución eclesiástica tiene la capacidad de disciplinarte, pero jamás tendrá la capacidad de restaurarte. Te pueden decir, te sentás, no predicas más, te sacan tu cara, pero no te restauran. Porque la iglesia de Cristo es la que sabe restaurar. Y bueno, después de tantas calumnias, de tantas cosas, yo caí en depresión. Eso fue en el 2020. Y entre muchos problemas internos, que para qué entrar en detalles, me alejó de Dios. Dije, si esto es la iglesia, no quiero saber nada. Si esto es Dios, tampoco quiero saber nada. Prediqué varios años, como 7 años, venía predicando el evangelio, y me alejé. 10 años, mejor dicho, porque me aparté a los 28 años. A los 18 años empecé a predicar, los 28 son 10 años. Después de 10 años me alejo de Dios, dije no, me enojé y me fui al mundo. Me fui al mundo y no dije, claro, yo estaba a meses de ser conocido anteriormente, a los meses estaba en el mundo. O sea, me alejé, dije no quiero saber nada, pero ¿cómo es Dios, no? Con su amor, su gracia, me intenté quitar la vida 3 veces. Wow. Estaba en el living de mi casa, en una cabaña, tenía horcones, vigas de madera para sostener el techo, y pongo en esa viga una soga y me subo a la mesa y me quería lanzar de ahí para ahorcarme. Las 4 patas de la mesa se rompen, se corta la liga, la soga, y se prende el televisor en una adoración que se llama Te Rescataré, de Priscila Bueno. ¿Qué? Y escuché a Dios con esa adoración. Esa fue la última vez. El último intento. El último intento. Pero luché con la depresión porque perdí mi casa, perdí todo, quedé en la nada. Y de ahí me volví a donde yo nací, donde yo me encontré con Dios otra vez. Y yo me fui a Colombia, no me fue bien, me quería ir, pero nunca quise volver a donde yo nací. Una ciudad muy pobre. Y volví, y cuando volví, era volver para atrás, sentirme fracasado, sentirme todo, y ahí empecé. También no quise congregar, estaba rebelde, y empecé a pasar necesidad, no conseguía trabajo, llegué a dormir en una plaza 5 días, de fiestas, y en una de las fiestas se acercó un muchacho, y me sonríe, y estaba con un grupo de amigos, y le digo, se hace el malo, le pegamos, dije otras palabras. Se acerca y pasó por lado mío, y me sonríe, y dije, es gay, o sea, bien. Sí. Pasó de alcohol, y de repente toca mi hombro y me sonríe, me susurra al oído y me dice, Dios te bendiga. A mí me conocen muchos. En las primeras fiestas que yo fui, clandestinas, que iban así, porque era pandemia, ¿qué hace el pastor Matías aquí? O sea, encontraba gente de la iglesia en la fiesta. Yo me imagino se escondían también. No, se fueron en una fiesta que quedó vacío. ¿De verdad? Se fueron todos, porque la mitad congregación de otra iglesia, de jóvenes de acá, de allá, y verme a mí fue traumático, fue decepcionante para algunos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo entre mi dolor, que no quería ser restaurado, no quería perdonar, no quería hacer nada, en esa fiesta yo siento y digo, ¿qué me pasó? Me pasó el efecto del alcohol, y le digo a mis amigos, me voy al baño, y me fui a mi casa. Me senté en la cama de mi casa, en mi habitación, y escuché de vuelta a Dios en ese Dios te bendiga. Aunque estés aquí, yo te sigo amando. Hasta el día de hoy, mi ciudad es pequeña, no encuentro todavía a ese muchacho. No lo encuentro. Lo estoy buscando. Te estamos buscando. Es verdad. Yo lo estoy buscando, no me olvido el rostro. Porque ese Dios te bendiga hizo un clic en mi vida para volverme a Dios de todo corazón. Pero fue loco, y yo siempre digo, hablando entre amigos, o fue un ángel del Señor, o fue el mismo Jesús encarnado en ese pibe decimos nosotros, pelado dicen algunos muchachos, en ese muchacho que me mostró su amor, y ahí volví a la iglesia, y ahí entendí algo, Christopher, que prediqué a un Cristo que nunca lo había conocido. Wow. Durante 10 años
hablé de un Jesús que no lo conocía. Yo me frustré porque volví a Santiago del Estero. Y a pesar que iba a la iglesia, yo sufría depresión. Imagínate, expuesto públicamente. Yo siempre digo, si tendrían que hacer justicia, yo la pagué en vida. Porque lo que viví fue feo. Pasar hambre, vender mi ropa, vender mis relojes, vender mis iPads, vender todo lo que tenía para poder pagar deudas y comer. Muchos no lo saben, muchos de mis amigos que seguro van a ver el podcast, hay muy pocos amigos que estuvieron ahí. Pero cuando yo decidí volverme a Dios, me tuve que restaurar 2 años y medio, sin predicar, sin nada, 2 años y medio sentado dentro de la iglesia. Y ahí Dios puso gente. Apareció un pastor que me dijo, Dios me habló que tengo que sustentar al profeta. No podía pagar el arriendo, el alquiler de mi departamento. Aparece un pastor y dice, Dios me dijo que te pague esto durante 1 año. Y me decían el monto exacto de lo que valía el alquiler. Y dije, no puedo creer. Sí. Dios estuvo en el proceso de restauración. Yo siempre, allá aprendí algo. Y seguro te va a bendecir. En tu peor desierto siempre aparece maná. En tu peor desierto, en el proceso más difícil, el maná no es ni mucho ni poco, es lo justo. Exacto. Lo exacto, lo justo. Y yo lo viví con lo justo durante 2 años y medio. Viví con lo justo en todo ese momento. Y me pasó algo muy fuerte, muy loco. De vivir eso, y un día estaba luchando con la depresión. Y yo no podía más. Yo viví encerrado porque me expusieron públicamente. O sea, ir al trabajo y decir, vos te acusaron de esto, me corrían. Yo viví una exposición, escrache social, dirían en Argentina, donde hablaron muchas cosas fuertes de mí, donde es una marca muy fuerte. Y yo siempre digo, mi caída no fue la inmoralidad del pecado, sino que mi caída fue la altivez de espíritu, mi orgullo. Y pasó eso, ¿viste? Y de repente, un día, no escuchaba a Dios, estaba desesperado, ya pasó 1 año y 3 meses de empezar la restauración, que todos los días iba a la oficina de mi pastor y mi pastor me decía, suelta todo el pasado, suelta, perdona, suelta, perdona, suelta. Y yo todo el tiempo me lamentaba por lo que había perdido. Y yo decía, qué pastor loco, ¿cómo me va a decir que suelte? Yo salí de la oficina enojado, más furioso de lo que entraba. Y un día estaba muy depresivo, yo sufrí ataques de ansiedad, ataques de pánico. Yo sé lo que es vivir pánico, que ningún calmante antidepresivo te calme. O sea, era muy fuerte. Y en una noche con ataque de pánico y ansiedad muy fuerte, agarró la Biblia, eran las 3 de la mañana, casi 4, agarró la Biblia. Para mí esos 3 años y medio, 3 años de restauración, de proceso duro, para mí los días eran cortos y las noches eran muy largas. Yo pedía por favor que no llegue la noche. Era una cosa horrible, no podía dormir. Y la culpa de haberle fallado a Dios, de lo que decía la gente, me atormentaba. Un día estuve en un aeropuerto y cuando un amigo me pidió ir a su casa a descansar, a pasear, a despejar un poco la cabeza de todo lo que estaba pasando, tomé un vuelo y un pastor me escupió en la cara delante de todos y me insultó delante de todos en el aeropuerto. Pasé una humillación muy dura en Argentina. Todas esas cosas uno a veces las recuerda y wow, por donde pasé, ¿no? Sí, pero sí. Y de repente recuerdo que eso fue algo muy loco. Agarré y me agarró tan fuerte el ataque de pánico y ansiedad que agarré todas las pastillas y un cuchillo. Y puse la Biblia, las pastillas y el cuchillo. El que, escucha esto, el que predicó, profetizó, vio milagros y todo, se quería quitar la vida. Durante 10 años he visto muchas profecías, muchas cosas de él. Conozco gente que me contó, cuando viniste Dios me dio una palabra a través de ti y mi vida cambió. Pero mi vida se estaba hundiendo. No lo conocí,
hasta ese día. Y recuerdo que yo dije, Dios, la Biblia es cerrada. Dije, Dios, si tú no me hablas, hoy yo tomo esa pastilla, me corto y me voy. Sé a dónde me voy, pero yo no quiero vivir más. Estaba atormentado. Eran las 5 de la mañana cuando digo eso a Dios. Voy al baño. Me acuerdo que lloraba mucho. Me miraba al espejo y lloraba. Salgo como a las 5:30 de la mañana del baño y veo la Biblia abierta, cosa que no había nadie en mi casa. En el libro de Juan, cuando Jesús se le manifiesta a Pedro otra vez. Cuando yo me siento, veo la Biblia abierta, empiezo a leer la Biblia y dice de esta forma, en el libro de Juan y en el libro de Marcos. Y Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos de esta manera. Y empecé a leer la historia cuando Pedro volvió a donde todo comenzó por primera vez. Y cuando leí la historia, ahí empecé a llorar. ¿Sabes por qué? Porque era mi vida pasándola. Yo no quería volver a Santiago del Estero, donde yo nací, donde un día conocí al Señor, donde un día me enamoré de Él, donde un día le serví con pasión y sin ningún interés económico. Y Dios, con la Biblia, como la primera vez, me volvió a hablar y me dijo, ¿quieres saber por qué te traje a Santiago del Estero? Te traje de vuelta al punto de partida, porque te olvidaste cuál era tu verdadera meta. A Pedro tuvo que volver a la nada, a pescar como estaba, porque cuando Jesús murió, Pedro se volvió a pescar con sus amigos. Y cuando resucitó Cristo Jesús, ¿a quién fue a buscar primero? A Pedro. Y esa fue mi experiencia de conocer verdaderamente a Cristo. Porque cuando Jesús caminó por la tierra, corrió a todos sus discípulos. Y Pedro le falló a Jesús. Sabiendo, Pedro le falló a Jesús. Y Pedro vivía en culpa, porque dice la Biblia que lloró amargamente. Yo sé lo que llorar amargamente, vos sabés que fallaste a Dios. Y si me condenan, condénenme, ya tengo una lista grande de gente. Pero escuchen esto. Pero ¿sabes lo que más me impactó a mí? Que cuando leo la historia, me impactó tanto porque era mi vida. Ahí entendí por qué volví a mi ciudad donde nací, donde todo empezó, y Dios me empezó a hablar. Yo te tuve que traer para hacer lo mismo que hizo con Pedro. Porque cuando Jesús apareció en la mañana, le dijo, Pedro, le dijo, temen algo de comer y tiren la red a la derecha. Y se recordaron, y dice que pescaron. Y gritó uno de sus discípulos, Pedro, es el Señor. Pedro corrió y ahí Dios me dijo algo muy importante. Cuando yo te restauro, siempre te voy a recordar la misma palabra, el mismo milagro y el mismo llamado. Y eso me pegó muy fuerte. Pero ¿sabes lo que Dios me habló? Y eso que me hizo llorar a mí. Yo no tenía esperanza. Al escuchar el 98% del país en contra mía, de todos los cristianos, escuchar barbaridades, dije, Dios, yo no me vuelvo a levantar más. Hay mucha gente que al día de hoy, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Yo no me voy a levantar más, no voy a volver a ser mismo. Y cuando leo el primer versículo del libro, que dice, y Jesús se manifestó otra vez, y escucho a Dios decirme, hijo, no llores, porque lo haré otra vez. Te levantaré otra vez, te devolveré otra vez todo. Mi rema fue otra vez. Lo haré otra vez, te restauraré otra vez, te voy a levantar otra vez. Y ahí me volví con todo al Señor. Ahí Dios me libera de la depresión. No volví a tener más ataques de pánico. No volví a tener más depresión. Y algo que aprendí, que de la depresión no se sale con medicamentos, se sale con una decisión y una determinación. Yo me determiné y dije, basta, hasta aquí llegué. Y hoy, miren, pasé procesos duros, pero algo entendí, que todo aquel que pasa por un proceso de ansiedad, de pánico, de depresión y procesos difíciles en la vida, póngale quien lo ponga, que nombre, que no, cualquier proceso,
cuando tú sales de ese proceso, ya no le tienes miedo a nada. No le tienes miedo a nada. Y Dios me restauró y ahí volví de vuelta. Y cuando tuve que perdonar y pedir perdón, perdonar, pedir perdón, perdonar, pedir perdón, Dios me devolvió todo. Wow. Y mucho más de lo que había perdido. Pero ¿sabes qué? Ahí yo digo esto. Yo conocí a Cristo a mis 32 años. A mis 31 años. A mis 31 años conocí a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? No, mejor dicho, Pedro no, Simón, hijo de Jonás, porque estaba en la misma condición que la primera vez. ¿Y sabes qué? Esa interpretación yo la viví y la entendí. ¿Por qué Pedro se puso triste? Ahí conocí el amor de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús dice, Pedro, ¿me amas? Pedro estaba aquí, Jesús estaba aquí. Y Pedro dijo, mira, ahí no llego. Pedro, ¿me amas? Sí, pero hasta ahí no llego, porque te puedo volver a fallar otra vez. Y Jesús, la tercera vez, Pedro, ¿ahora sí me amas? Ahí Pedro entendió, y el que no quiso dar la vida por él, lo entregó. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que él descendió hasta lo más bajo. ¿Cómo no va a descender a la condición de Pedro para levantarlo? ¡Wow! Ahí ahora sí Pedro se enamoró porque dijo, wow, este tipo está aquí. Pero vino a bajar y dijo, ahora sí crezcamos juntos. Yo sentí eso, que Dios y su presencia, Cristo descendió a la misma condición que yo estaba. Y te levantó. Me volvió a levantar. Ahí te digo la verdad, que yo a mis 31 años conocí a ese Cristo, conocí su gracia, conocí todo. Y por eso yo siempre digo que el que experimentó la gracia, ¿sabes qué? La gracia no perdona, la gracia limpia. El que perdona es Dios por medio de Jesucristo. La gracia te limpia. Porque cuando Isaías se encontró con el Señor, la gracia estuvo ahí. ¿Por qué? Porque todo el que estaba en presencia de Dios moría en ese tiempo. Sí. Él no murió, él dijo, ay de mí, labios inmundos, que habito en un pueblo con labios inmundos. Y Dios le habló y le dijo, quito tu culpa y limpio tus pecados. No perdono tus pecados. Te limpio. Al pecador que se convierte por primera vez perdonado, al cristiano que se arrepiente cuando cae, lo limpia del pecado. Bueno, vamos, wow. Vamos con lo que es... Creo que fue muy largo el podcast. No, vamos a seguir. Vamos con lo que fue el proceso de restauración, cómo tú te vuelves a poner fuerte en lo que es la palabra, la profecía. Yo en ese tiempo me preparé, me puse a estudiar, pues si ustedes van a ver un mensaje del 2017, 2018, 2019 a lo que es del 2023 para adelante. Una diferencia, ¿verdad? Una gran diferencia. Se nota. Sí. Es una gran diferencia. Me puse a estudiar y lo que es el don es una herramienta, el don es como un oficio. Cuanto más lo practicas, más claro es. Cuanto más lo sabes practicar, cuando uno tiene un don y un ministerio, es como un oficio. Si tú eres plomero o tú eres carpintero, en los primeros meses, los primeros años vas a estar con la regla, marcando todo, cortando bien perfecto, pero ya cuando pasan los tiempos, el oficio de la carpintería, ya no necesitas una regla. Sí, no necesitas esa guía para... Ya empiezas a hacer todo con medida. Ya sabes la medida, ya con la vista. Lo mismo pasa en el don. Cuanto más lo practicas, más... Pero la diferencia entre el oficio del carpintero y el don es que si tú te desconectas de Dios, nunca va a crecer en ese don. Ok. Ahora... ¿cuál fue la primera profecía, si te acuerdas, que le diste a él? A mi compañero de... ¿te acuerdas? Sí. No sé lo que le dije, pero sí sé a quién le profeticé. Que la primera vez cuando nos visitó el Espíritu Santo, una tarde que estábamos orando, me puse de pie y yo lo único que dije, así dice el Señor. Y le profetizó a un amigo que no sé que si veo ángel y veo qué cosa y que esto y que lo otro. Y no sé qué le profeticé, pero sí fue la primera profecía, mi amigo, que estábamos todos juntos. Después la segunda profecía fue mi pastor, que no creía en las profecías.
Y en ese tiempo no creía en las profecías y me puso la mano y me dijo, eso es del diablo. Ay, ay, ay. Ahora vamos con lo que te había dicho para dejar para ya casi finalizando, que es cómo profetizar a través de llamados por el nombre, el apellido, el número de teléfono, la cédula, todo eso. Pero eso es Dios. Pasa que el hombre se adueña de las cosas de Dios. Cuando el hombre se adueña de algo que no es suyo, lo corrompe. Ok. Cuando el hombre se adueña de algo de Dios, se corrompe. Esto es inexplicable. O sea, a veces uno ve, uno siente, pero hay técnicas que uno utiliza, hay cosas que uno utiliza, pero todo está en la Biblia. No lo puedo decir porque no entraría en la escuela profética. Entiendo. No, por eso mismo la escuela profética, vamos a dejar su red. La fecha de nacimiento hay dos formas de encontrarlas. Una, a través de redes sociales, y dos, a través de la Biblia. Uh-huh. Los nombres te lo da el Espíritu Santo en el momento. Yo siempre digo, si sentís un nombre, tíralo. Si no está, tranquilo. Pero ya cuando vas entendiendo lo que, discerniendo y aprendiendo cómo Dios te habla, va a ser cada vez más claro. Pero eso es inexplicable, cómo decirte, cómo recibe uno en ese momento. Yo siempre digo, lo mejor que te puede pasar es que Dios tome tu boca, que Él hable en primera persona. Me pasó a mí que a veces yo veo videos y digo, ¿qué? ¿Yo dije eso? Me pasó. Una pregunta, ¿tú te acuerdas de las profecías que me dijiste? No. Ya, confirmación. Listo, porque te digo la verdad, porque a veces sí hay profecías que sí me acuerdo y a veces que no, porque son muchas. No. Ahora no ando viajando mucho, solamente donde Dios me manda, Sí. me muevo. Antes me movía por agenda y no, y donde Dios me dice yo voy. ¿Cómo Dios te confirma para coger para un lugar? Simplemente yo digo, Dios, no quiero que se abra una puerta, sino que me llame. O sea, me llaman muchos, pero me pongo a orar y digo, Dios, y dame una palabra. Cuando Dios me da una palabra, me voy. Ok. Yo a veces digo, pastor, Dios me da una palabra. Si sientes, estoy. Si no... Que ha sido una profecía de que tú no has querido decirla. No, y tampoco lo voy a decir. No, pero no así. De que te tenía como inquieto, es que... ¿Cómo le digo esto a Mira, esa persona? Bueno, no, nunca me pasó eso. Pero Nunca sí, te... Ok. Pero sí te puedo decir Ha que sido incómoda. hay un mito que dicen que si tú no hablas, tienes que decirlo. No sé cómo dicen acá, pero allá hay uno, antes dice, hay un mito que no me gusta, que dicen, no, tenés que hablarlo porque si no lo hablas, saben decir, no, sientes culpa porque no lo dijiste. Yo digo, no, eso es mentira, porque si tú no lo dijiste, tranquilo, Dios va a usar otro, es su voz, no sos el único. Si tú no lo dijiste, o a veces muchos me hacen preguntas, pero profeta, ¿alguna vez se cayó algo que Dios dijo que dijera y no lo dijo? Sí, muchas veces. Pero ¿por qué no lo dijo esa persona? No, porque si no lo dije, Dios va a usar otro para decirlo. O sea, siempre pasa eso. ¿Me entiendes? ¿Cómo uno puede identificar de que uno tiene el don de la profecía? Hay diferentes formas. Pero en este caso, simplemente la persona que tiene un don tiene que dar fruto dentro de la iglesia primero. Y una de las cosas que a veces confundimos, que el don está para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, no las naciones. Y hay un montón de profetas que tienen don, que son para una congregación y salen a las naciones. Oh, wow. Para concluir, ¿tu favorito libro de la Biblia? Tengo varios. Los 4 evangelios cuando cuentan la historia de Jesús. La buena nueva. Sí, la buena nueva siempre. Hoy me fascina más eso. La historia, me estoy muy profundizando en eso. Y otro libro favorito para mí, el libro de Isaías. Ok. El libro de Isaías. ¿Con qué personaje de la Biblia te identificas? Con Pedro. Bien con ¿Verdad? Por la historia, sí. Tiene Con sentido, Pedro. tiene sentido. Con Pedro. Y nada, por último, ¿qué consejo a aquel que está viendo este gran testimonio le quede o mensaje que le quiera dejar? Nada, simplemente que
si sienten algo de parte de Dios, lo consulten, lo hablen con sus pastores y que aprendan a buscar de su presencia y más que leer libros, leer la Biblia, que es lo que nos edifica y nos bendice y que bueno, crean que Dios nos usa, Dios nos puede usar a todos y tanto como el que está viendo el video, como a mí, como a Christopher, nos puede usar a todos. Y nada, para concluir, las redes sociales de Matías, nos comprometemos, si dejan más de 10 comentarios, el canal está joven, si dejan más de 10 comentarios para hacerle, el que le quiera hacer preguntas directamente a Matías, déjenla en los comentarios y podemos hacer un corto clip donde usted les responde a través de sus redes. Muchas gracias por darnos el apoyo. Comenten, suscríbanse, compartan y que sea de edificación para ustedes. Que Dios le bendiga mucho. Gracias. Gracias, Matías.